al doctor Oscar Rolando Meléndez Galdames, quien es doctor en Medicina de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina Universidad del Salvador, con un posgrado especializado en diabetología en Buenos Aires, República de Argentina, Sociedad Argentina de Diabetes, a la cual él pertenece, y en el Hospital de Clínica José de San Martín. Además, el doctor Meléndez cuenta con una licenciatura en Educación, una especialidad en Educación Física, Recreación y Deportes, en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador. El doctor es médico docente de la Universidad Don Bosco, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Biomédica en años anteriores. El hablar sobre el tema que en estos momentos nos toca, lo que es la farmacología y el ejercicio en la diabetes, encierra diferentes componentes, y uno muy importante es el cambio de comportamiento, el cual para llegar a él es todo un camino y una toma de decisiones. El doctor Meléndez aborda muy bien este tema, pero además de abordarlo, nos da el ejemplo en este proceso como médico. Quiero invitar al doctor Meléndez. Muy buenos días a todas y todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer compartir esta jornada de diabetes y actualización en el tratamiento no farmacológico, algunas conductas que debemos hacer, que aprender. Recordemos, cuando ya el médico ejerce, cada médico está solo frente al paciente. Ahí no tiene residente, no tiene el especialista, no tiene a nadie, solo su conocimiento, su criterio para poder hacer el diagnóstico y terapia del paciente. Y si usted es estudiante todavía, cada paciente que haga consultorio es un parcial. No se puede equivocar, no puede sacar 4, no puede sacar 5. Un paciente que le apostamos siempre a que salga mejor de lo que llegó a ese consultorio. Esta mañana vamos a hablar un poquito sobre las medidas no farmacológicas y ejercicio físico en el tratamiento de las personas que tienen diabetes. En el caso particular vamos a hablar de diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, diabetes gestacional u otros tipos de diabetes. Bueno, en el abordaje inicial debo mencionar que usted debe llevar a su práctica profesional, a su casa, quedarle grabado de por vida, que el tratamiento de la diabetes tiene 4 pilares fundamentales. Ninguno es más importante que otro. Apostar todo el tratamiento de la diabetes a tabletas o insulinas es como querer sentarse en una silla de 4 patas que solo tenga 2, no funciona. Entonces, el tratamiento de la diabetes incluye en ese orden jerárquico, según las normas internacionales, la educación diabetológica es lo más importante en cuanto al tratamiento de la persona diabética. El médico, la médica debe tener precisamente suficiente conocimiento, ya sea básico o de especialidad, para enfrentar a un paciente que tiene esta dolencia, esta enfermedad. El segundo lugar, precisamente como está anotado ahí, precisamente es el manejo nutricional del paciente diabético. Ya afortunadamente, yo como salvadoreño, tuve la buena fortuna de formarme en el Hospital Clínica José de San Martín, Buenos Aires, en el Departamento de Diabetes y Nutrición. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto. En tercer lugar, no menos importante, y en muchas ocasiones se convierte en un pilar básico, fundamental en el tratamiento de las personas con diabetes, con o sin complicaciones, el ejercicio físico aeróbico. Se menciona también que puede darse un poquito de ejercicio físico de resistencia, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente, el tratamiento farmacológico de la diabetes, que ya la doctora Jenny de Enríquez habló sobre la terapia oral, y el doctor Mario Aguilar Joya, que después de su servidor impartirá la conferencia sobre la terapia insulínica. Siguiente, por favor. La educación diabetológica se entiende como un mecanismo que permite que sigamos afrontar a los temores, las necesidades, las inquietudes, mitos, creencias sobre la diabetes. El término diabetes, etimológicamente hablando, quiere decir dia a través de sifón, y viene de mellitus. La diabetes se llama diabetes mellitus, de miel. Al principio la historia recoge que la enfermedad tenía un nombre muy parecido a compás, un compás, por la posición que adopta el hombre cuando orina. Separa las piernas para orinar, recuerda las patas de un compás, entonces por eso se llamaba así. Siguiente, por favor.
El concepto, uno de los conceptos, puede encontrar varios sobre diabetes. La definición académica de diabetes es un síndrome, como usted sabe, puede ser causado por múltiples etiologías, no necesariamente una, múltiples etiologías: diabetes farmacológica, diabetes traumática, diabetes química, diabetes inmunológica, diabetes genética, otros tipos de diabetes gestacional, es decir, una cantidad grande de factores que pueden disparar, gatillar o predisponer a la persona que tiene diabetes. Es un síndrome caracterizado, su faro principal básicamente es la hiperglucemia, pero no necesariamente el único dato en diabetes, la hiperglucemia, sino que también el trastorno metabólico incluye alteraciones de metabolismo de las grasas, las proteínas y otras sustancias. Todo lo anterior tiene una connotación que se debe estrictamente a una deficiencia absoluta, total o relativa en la producción y o la acción de la insulina. Todos debemos tener claro que la fisiopatología de la diabetes, como muy bien lo señaló el doctor Contreras, se debe principalmente a la ausencia o a la disminución en la producción y o secreción de la insulina. Eso es lo que produce diabetes. No porque se peleó con la esposa, con el esposo, porque tuvo un pleito con un vecino, porque lo asaltaron en el bus, después de eso me dio diabetes. Eso no produce diabetes, sino todos en este país fuéramos diabéticos. Caminar al centro de Zapadón daría diabetes. Subirse en la 41E para Soyapango daría diabetes. Montarse un microbús en mexicano daría diabetes, no sabéis, le van al fuego. No, eso no produce diabetes. Es la deficiencia total y absoluta de la insulina es la que produce diabetes. No es que a mí me dio diabetes nerviosa, eso no existe. Es la deficiencia fisiopatológica de la insulina o la acción. Ahora, que hay factores externos que gatillan esto, es correcto. Ahora, esta diapositiva, no existe congreso, jornada, presentación, charla, que no se presente esta diapositiva. En todos los congresos mundiales se presenta esta diapositiva que permite conocer la evolución natural de la enfermedad. No me detengo en ello, el doctor Contreras muy bien explicó. Y básicamente recordar que ocurren cambios metabólicos muchísimo antes de que se haga el diagnóstico clínico de la diabetes. Pero podemos acercarnos varios años antes para poder saber si la persona va en claudicación de ácido la beta o si por el contrario tiene hiperinsulinismo o no tiene insulinoresistencia o si tiene insulinoresistencia. Ahora, la célula beta del páncreas, como usted muy bien sabe, es una célula derivada del ectodermo, es una neurocélula que produce y secreta la insulina, la hormona principal que controla el metabolismo de los carbohidratos, que controla el control de los carbohidratos, vertida directamente a la secreción, por eso es una glándula endocrina, vertida directamente a la secreción, su nivel controla el valor de glucosa en sangre. Ahora, esto de la fisiopatología, tanto la doctora Jenny como el doctor Contreras lo explicaron, lo vamos a pasar en este momento, pero sí debemos recordar, cuando nos enfrentamos a un paciente diabético, tenemos que tener en mente que no estamos tratando al enfermo, a la persona, no le estamos tratando el papel que llevó con el examen de glucosa que llevó con 300. Nosotros no tratamos papeles, tratamos enfermos, tratamos personas. Debe grabarse eso siempre. Las personas cuando tienen diabetes de reciente diagnóstico probablemente no tengan una complicación macro o micro, o quizás sí la tengan. El impacto a largo tiempo de una diabetes mal controlada puede producir en las personas, tal como se muestra en la imagen, complicaciones agudas y complicaciones crónicas de la diabetes. Las complicaciones agudas, una de ellas, y puede ser el debut de los diabéticos tipo 1, es precisamente la cetoacidosis diabética. No puede ser manejada en el domicilio, no puede ser manejada en Fosalud, ni en la casa, ni donde la suegra, nada. Se maneja hospitalariamente en cuidados intensivos. Eso es cetoacidosis diabética. Requiere tratamiento insulínico ya. No pruebe con esto, ya requiere tratamiento urgente de insulina. La otra complicación precisamente es el estado hiperosmolar no cetósico, una condición frecuentísima en adultos mayores también. Hay precisamente hiperglucemia, pero no hay un cuadro de cetosis. Y otra complicación aguda asociada al hiperinsulinismo o al tratamiento con fármacos orales o insulina, precisamente lo constituye la hipoglucemia, que es solo la hipoglucemia constituiría un tema para hablar una sola mañana, un día entero, un capítulo entero. Mientras que por otra parte, existen las complicaciones crónicas de la diabetes, que es el diario vivir en los hospitales, consultorios, instituciones de salud. Como usted puede saber, el paciente diabético puede enfrentarse, si no se controla muy bien, a complicaciones tan temidas como la amputación, la lesión neuropática, la neuropatía distal, periférica, simétrica o asimétrica, las mononeuropatías,
las neuropatías bilaterales, que constituyen básicamente una de las complicaciones más tempranas que aparecen, la neuropatía diabética hiperalgésica o anestésica. En el peor de los casos, el paciente perdió totalmente la sensibilidad en el pie. ¿Cuántas veces usted ha visto un paciente o ha escuchado a un paciente que se atravesó un clavo, un vidrio o cualquier otra cosa y ni siquiera lo sintió? Y fue descubierto por un familiar o por alguna otra cosa. Entonces, el paciente se enfrenta a complicaciones graves que pueden afectar su futuro, desde los miembros inferiores, úlceras neuropáticas. No hay que preguntarle nada al paciente, el pie habla por sí solo. Usted mira dónde está la úlcera, sabe hasta el diagnóstico. Úlcera neuropática, úlcera vascular, úlcera mixta, si es un pie diabético neuropático, si es un pie diabético vascular, si es un pie diabético mixto, rápidamente lo puede decir, y eso conlleva básicamente la terapia. ¿Qué hacemos con este paciente? Primero, para tratar la úlcera. Segundo, para que no le recidive la úlcera. ¿Qué hacemos para que no esté con úlcera y con úlcera? No, tenemos que hacer una intervención temprana y rápida. Y algo muy importante, que aparte de la neuropatía, es la vasculopatía diabética. Recordemos examinar siempre los pulsos de nuestros pacientes. No puede haber paciente diabético que usted no examine los pulsos periféricos, particularmente el pulso femoral, el pulso tibial, el pulso pedio, el pulso tibial posterior y el pulso de la arteria popltea. Existe una alteración gravísima desde del canal de Hunter, distalmente al canal de Hunter, donde penetra la arteria femoral, se convierte en arteria popltea y el tronco tibio-peroneo. Así es que todos los pacientes que usted mire debe examinarles siempre los pulsos periféricos y registrarlos. ¿Están presentes, ausentes o disminuidos? Y tomar la conducta diagnóstica en ese momento. Amerita un Doppler arterial, amerita una angioresonancia o una angiotomografía. Luego, el paciente también tiene riñón. A muchos de nosotros nos olvida que el paciente diabético tiene riñón. Y prescribimos, porque el paciente llega con dolor, que le duele aquí, que le duele el brazo, que le duele otra cosa, y automáticamente el médico indica para dolor. Ibuprofeno, diclofenac, cualquier otro fármaco antiinflamatorio. Recordemos que en un paciente diabético que va ganando edad, la depuración de grandinina, la tasa de filtración glomerular disminuye 10% por década, es decir, 1% por año. Entonces eso va disminuyendo la capacidad que tiene el riñón para filtrar todo. Entonces no podemos olvidar, el paciente diabético hiperglucémico persistente puede desarrollar la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal diabética o nefropatía diabética, clasificada según la National Kidney Foundation desde el estadio 1 hasta el estadio 5, que es falla renal terminal, con una depuración de creatinina de menos de 15 mililitros por minuto. Enfermedad renal que puede ser parenquimatosa, además puede haber quistes, puede haber cálculos. Quiero que quede claro, estimados colegas y colegas, que la nefropatía diabética no es una enfermedad del parénquima renal ni de la corteza renal. Es una enfermedad microvascular, es una complicación microvascular, porque el daño precisamente se da en el glomérulo renal. Desde que entra la arteriola aferente, se convierte en el glomérulo y ahí precisamente nace la arteriola eferente. Ahí ocurre el daño, porque la hiperglucemia daña la membrana basal del glomérulo. Y el paransulfato, que tiene una carga negativa en la membrana, se modifica básicamente y ocurre una dilatación de precisamente los poros fenestrados del glomérulo renal. El poro fenestrado es el único sitio del cuerpo humano donde el sistema vascular no es hermético. Usted sabe, el circuito cardiovascular es un sistema hidráulico hermético. No hay fuga de sangre, y si hay fuga de sangre es hemorragia, excepto en el glomérulo que tiene poro fenestrado. El poro fenestrado tiene un diámetro entre 50 y 100 nanómetros, mientras que los glóbulos blancos y rojos se miden en micras, pero el poro se mide en nanómetros, es decir, es 0,00014 números más pequeño. Y si hay microalbuminuria en el paciente o macroalbuminuria, significa que ella tiene un daño en la membrana basal del riñón. Así que tenemos que buscar esto prematuramente, que no se nos complique el paciente. Luego también las enfermedades cardiovasculares. Muchas veces el paciente no solamente tiene hiperglucemia, sino que también es hipertenso, ya tiene una cardiopatía hipertensiva dilatada, tiene una alteración de la circulación periférica o además puede tener ya complicaciones o secuelas de la diabetes, como puede ser precisamente un accidente o un evento vasculocerebral. Así que no olvidemos también que a eso se enfrenta el paciente diabético. En nuestro medio, una de las causas más frecuentes de ceguera en nuestro paciente es la hiperglucemia. Recuerde, le dije, no va a tratar el papel, va a tratar al paciente. La hiperglucemia que usted ve en el papel, también hay neuroglucotoxicidad.
y hay oftalmoglucotoxicidad, particularmente en la retina, y hay hiperglucemia en el cristalino. Pues el paciente se queja que ve borroso. Tenía la glucosa en 130 en la mañana y se atravesó una comida alta en carbohidratos y la glucosa se disparó a 400. Y en la tarde termina viendo borroso, ve empañado, porque hay hiperglucemia intraocular, retinal, pero principalmente también en el cristalino. Así que tenemos que tener esa consideración. Produce amaurosis porque puede formar neovasos en la mácula, que es el punto de máxima visión precisamente en el globo ocular, como ustedes muy bien lo saben, y básicamente un paciente que ya ha perdido la visión se vuelve completamente dependiente de otra persona. Sigamos. Ahora, el diagnóstico de diabetes, rápidamente, existen 4 criterios fáciles de poder recordar. Uno de ellos es precisamente la determinación de la hemoglobina glucosilada o A1C. Se establece por criterios y guías internacionales que toda persona que tiene una glucosilada arriba o mayor o igual a 6,5% es diabetes. No es que tal vez sea diabetes, no, es diabetes. Otro criterio para establecer diabetes es que toda persona que tiene una glucosa de ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro se establece como diagnóstico de diabetes. Si tiene entre 110 y 126 se diagnostica como prediabetes, abajo de 110, y dependiendo de la bibliografía o la guía que usted consulte, puede encontrar que los valores de referencia están cambiando. En la LAD, por ejemplo, se considera 110. En otras guías, por ejemplo, se considera que el valor de corte de la glucosa para diagnóstico de diabetes en glucosa diurna es 105. La tendencia es bajar a 100. Después vamos a hacer diagnóstico de diabetes con glucosa arriba de 100. Y el otro criterio es la prueba de la solo glucosa, que hasta este día sigue siendo el estándar de oro para hacer diagnóstico de diabetes. Una carga de glucosa anhidra de 75 gramos tomada con glucosa en ayunas, glucosa 1 hora y glucosa 2 horas. Actualmente se recomienda hacer la prueba estrictamente de 2 horas. Ya no es necesario tener al paciente 3 o 5 horas ahí en el laboratorio. 2 horas suficiente. Pide una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas nada más. Y si la glucosa está arriba de 200, esa es diabetes, confirmada por esta prueba. Y finalmente, si no tenemos acceso a ninguno de esos exámenes, entonces podemos diagnosticar diabetes con síntomas clásicos de hiperglucemia más un valor de glucosa mayor o igual a 200. ¿Y cuáles son los síntomas clásicos de la diabetes? Polidipsia, polifagia, poliuria, y faltan 2 P's. La pérdida de peso y en las mujeres, prurito vaginal. Con eso tiene precisamente para que tenga el diagnóstico de diabetes. Sigamos. Ahora, la diabetes tiene una consideración en cuanto a la educación que tenemos que tener con nuestros pacientes, estemos donde estemos, institucional, privado, donde sea. Por una parte, tenemos lo siguiente, es que no podemos desligar el plan de alimentación de una persona que tiene diabetes con el ejercicio o el tratamiento farmacológico. Los 3 no se pueden excluir uno del otro. No puedo decir que el ejercicio es más importante que la insulina o la dieta es más importante que el ejercicio o viceversa. Los 3 forman una unión importantísima, una sinergia vital. Ahora, por otra parte, encontramos en la parte médica, el médico debe estar perfectamente actualizado, formado, y jornadas como esta que organiza el Colegio Médico permiten que los expertos trasladen conocimiento e información para que los médicos puedan tener mejores herramientas y conocimiento para el tratamiento de sus pacientes. Entre más se educa el médico, mejor resultados tiene con su paciente. Pero también por otra parte, entre más se educa el paciente, mejor le va. Y la parte psicosocial, tanto del médico como del paciente. La diabetes se escribe con D de depresión. Los pacientes diabéticos que al ser diagnosticados de diabetes pueden tener una merma psicológica y emocional o verse diagnosticados con esta enfermedad. Pensar que pueden tener las complicaciones que hemos mencionado puede disminuir su estado emocional. Así que nos vamos a enfrentar no solamente en una condición física, sino una condición psicológica y emocional. Debe haber una perfecta relación entre el médico y el paciente para tratar la diabetes. La relación no tiene que ser vertical, el médico es el que más sabe. Debe hacerse que el paciente participe en su tratamiento. Sigamos. Ahora, el propósito de la educación médica tiene básicamente el objetivo de orientar a alcanzar una excelente calidad de vida del paciente diabético a través de un perfecto control. Y ojo que estoy hablando de la persona que tiene diabetes. El diabético puede ser desde la señora o el señor que limpia las calles en la calle,
o hasta un médico, un ministro, un presidente, cualquier persona que tenga diabetes, no importa el estrato social o la formación académica, vamos a buscar siempre que esta persona, independientemente de su estatus, tenga una mejor calidad de vida, sea un doctorado en un PhD o lo que sea, o una persona analfabeta, tenemos que lograr siempre que tenga un excelente control. Sigamos. Ahora, este caballero, Elliot Joslin, fundador del Centro Joslin de Diabetes en Estados Unidos, que es precisamente una de las instituciones rectoras de diabetes en todo el mundo, dijo precisamente a principios del siglo XX, y tiene validez actual, que una persona diabética que más sabe es el que más vive, y es correcto. La persona diabética que más sabe de su enfermedad es la que mejor le va. La persona diabética que más sabe de su patología es la que más vive. Y la persona diabética bien entrenada por su médico es la que menos gasta. La persona diabética mal controlada es la que más gasta, más gasta, más gasta y más gasta. La persona diabética que no quiere saber de su enfermedad es la que peor le va. La persona diabética que no quiere saber de diabetes es la que más rápido se muere. El objetivo es que nuestros pacientes deben estar perfectamente informados y entrenados por su médico. Ahora, el plan de educación diabetológica se puede dividir en dos grandes áreas, en la institución de salud y en la comunidad. En el centro de salud básicamente tenemos una opción inmediata, la fase de ampliación y la fase de profundización. Rápidamente, chicos, mencionar nada más que en la fase inmediata la consulta, la primera vez, la segunda vez, o viene referido de otro lugar, es que el paciente acepte que tiene una enfermedad metabólica. Muchas veces nos encontramos que el tratamiento es fácil, pero es el paciente que presenta una resistencia, no acepta que es diabético. Y, perdónenme, pero sin entrar en polémicas, pero existen muchas personas que por alguna razón religiosa o creencia personal se declaran libres de diabetes y usted hace la prueba, la glucosilada está en 12, está en 14, glucosas en 300 y bueno, tenemos que respetar aún eso, pero tenemos que intentar que el paciente comprenda y acepte que tiene una enfermedad crónica no curable hasta este día. En ese momento el objetivo es que el paciente adquiera conocimiento y desarrollar habilidades mínimas. Por ejemplo, por lo menos que se pueda tomar la glucosa en casa a través de un medidor de glucosa. Cuando ya tenemos el paciente después de las primeras consultas, bueno, vamos a la fase de ampliación en el centro de salud. Aquí ampliamos un poquito más sobre el conocimiento, el cuidado del pie, la revisión del pie, el cuidado oftalmológico, la revisión por el retinólogo. Además, vamos a controlar que él aprenda, por ejemplo, algunas consideraciones sobre alimentación, alimentos con alto índice glucémico, alimentos con bajo índice glucémico, alimentos que incrementan el perfil lipídico en sangre, etcétera. Es decir, todo aquello que puede mejorar precisamente las habilidades y conocimientos del paciente. Y algo muy importante es el cambio de actitud de las personas. Podemos encontrar pacientes que tienen una depresión después de haber sido diagnosticados o que no aceptan todavía precisamente la diabetes. Hay que motivar, precisamente. El médico debe ser el agente de cambio para esto. Y en la fase de profundización ya tenemos el paciente crónico, ya hemos controlado en alguna medida su nivel de glucosa, está mucho mejor, las glucosilas están mejor. Ahora vamos precisamente al autocuidado. Esto lo hacemos básicamente que el paciente lo aprende en el hospital, pero estamos dirigidos ahora a esto, al autocuidado, que el paciente pueda cuidarse solo. La doctora, el doctor le transmite a su paciente la confianza y la seguridad que pueda el paciente en su casa, en su domicilio, en el trabajo, en donde se mueve, que él haga precisamente un autocuido. Por ejemplo, si nota algún aumento en la frecuencia urinaria, en el volumen urinario, él ya sabe y puede interpretar por el conocimiento que tiene que puede ser una hiperglucemia nocturna, por ejemplo, si es una nicturia. Y cosas como esas van enfocadas al autocuidado, el monitoreo de la glucosa, cuidado de la comida, el ejercicio físico, aún precisamente el autocuidado si el paciente ya tiene complicaciones como amputaciones, tiene retinopatía diabética, baja visión, etc. Y en la comunidad básicamente promocionar el estilo de vida saludable y además básicamente es que toda la comunidad donde vive la persona aumente su conocimiento sobre diabetes, que permite entonces mejorar la calidad de vida de estas personas. Ahora, en cuanto al tratamiento de ecuación diabetológica, la peor medicina o la mejor medicina es el mismo médico. Un médico que por sí mismo, el médico cuando atiende al enfermo, si toma una actitud comprensiva, esa es una acción terapéutica para el paciente. Es la mejor medicina. La confianza, la tranquilidad, ofrecerle un mensaje de esperanza al paciente, que a pesar de que está un poco mal, algo podemos hacer para intentar mejorar su calidad de vida, que no se vaya peor de como entró al consultorio, llorando, entristecido,
con poca perspectiva de vida, teniendo una conducta suicida, es decir, tengo 400, no me importa, de algo me voy a morir. No, tenemos precisamente nuestra actitud comprensiva, y esto lo introdujo Balin, precisamente que en los años 40, utilizando diferentes especialistas, formaba lo que se llamaba como los grupos Balin de autoayuda para los pacientes diabéticos, y de aquí nacen precisamente los clubes de diabetes. Ahora, las personas que tienen diabetes y pues hacemos un plan de educación diabetológica, tenemos que lograr que piensen por sí mismas, que no dependan de otra persona, es decir, que piensen y tomen una decisión, y además de eso que fijen propios objetivos de acuerdo a sus circunstancias. No es lo mismo tener un paciente diabético que tiene un núcleo familiar que está solidario con el paciente, a tener una persona diabética sola, con baja visión, o de la tercera edad, que los hijos se van a trabajar, la dejan sola, la persona llega a trabajar a cuidarla 1, 2, 3 veces por semana, el hijo no llega a trabajar en la noche, no llega a casa en la noche porque trabaja de noche, se queda sola la persona. Debemos entonces nosotros, de acuerdo a esas características de esa persona, establecer un objetivo. Si yo sé que es una paciente diabética, adulta mayor, con baja visión, con alto riesgo de que se caiga por trastorno de equilibrio, debo considerar el uso o no de insulina en esas personas, porque una hipoglucemia en una mujer sola, un hombre solo, con baja visión, puede tener un efecto muy grave. Sigamos. Ahora, quiero establecer esto y dejarles a su criterio que los programas de educación diabetológica existen algunas consideraciones sobre qué tratar. Usted como médica, como médico, decide establecer un grupo de terapia de ayuda y puede tratar en sus pacientes en diferentes sesiones. No voy a leer todos, pero sí pueden tratar, por ejemplo, diabetes, la definición, las complicaciones, la alimentación en el paciente diabético, los análisis bioquímicos, los exámenes que se deben entender por autocontrol, además las lesiones probables en los pies, en los ojos, y básicamente la actividad física en el paciente diabético. Son temas que se pueden tratar básicamente con un grupo de personas en la comunidad, en la familia, en el hospital, en el consultorio, para que las personas que escuchan a otras personas diabéticas puedan aprender o puedan compartir su experiencia positiva y cómo evitar aquellas cosas que en esa persona produjeron una complicación importante. El otro parámetro que tiene que ver con el tratamiento el otro parámetro que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico de la diabetes, vamos a hablar un poquito rápido de la nutrición. Siguiente. La alimentación es cultural, pero la nutrición es científica, y vamos a establecer lo científico en nuestros pacientes. En este país todo lo celebramos con comida. Nació un bebé, hay que darle ahí una comida. Si es varón, en nuestra cultura, gallina. Si es niña, tortilla tostada con queso. Eso es cultural. Se graduó el cipote del bachillerato, hay que ir a celebrarlo. Se casó la niña en la casa, después de la boda, la cena. 15 años, la comida. ¿Cierto o no es cierto? Cumpleaños alguien, comida. Se murió la suegra, ahí comemos todo. Ahora, pero la nutrición es científica. Tenemos que ocupar precisamente los datos que hay evidencia. Dieta básicamente es el gobierno que se debe seguir en el comer y en el beber, pero régimen de alimentación, o también conocido como plan de alimentación, consiste en el uso razonable, metódico de los alimentos. La palabra clave es seleccionarlos y consumirlos según la prescripción de la nutrición en el diabético. Y alimento es toda sustancia natural que incorporada tiene una función de nutrición. ¿Sigamos? Ahora, rápidamente, los alimentos, como usted sabe perfectamente bien, se clasifican en carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Los carbohidratos son la fuente principal de energía, las proteínas tienen función estructural, las grasas son energía potencial almacenada y las vitaminas minerales tienen una función reguladora. ¿Sí? De estos, los carbohidratos tienen una relación directa en el mantenimiento de la glucemia, están presentes básicamente en muchos alimentos y depende de la cantidad que se ingiera precisamente que tenemos el impacto sobre la glucemia del paciente. Lleve a casa esto. Como dijo el doctor Contreras, esto va a quedar publicado en la página de la asociación. Nutrición en diabetes tiene 4 leyes. De aquí voy despacito. Las 4 leyes de la nutrición son: la ley de la cantidad, significa que la porción del contenido de la alimentación en el plato debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas del organismo y mantener su equilibrio y balance. Es la cantidad. La siguiente: muy poca comida, la persona pierde peso. Muy poca comida, la persona se desnutre. Muy poca comida, la persona puede tener anemia ferropénica. Y por el contrario,
El exceso en la cantidad conduce a sobrepeso u obesidad en su diferente clasificación. Además, puede haber incremento en el valor de la glicemia o también en el perfil lipídico de los pacientes. Ni mucho ni muy poquito. Y se cometen muchos errores más por dejar de comer que por comer. Revise si su paciente está teniendo hiperglicemias sostenidas, la cantidad de alimentos que está teniendo. Ahí puede haber problemas en el paciente diabético. Y muchas veces en nuestra sociedad, usted lo mira cuando va a las pizzas, increíble la gente cómo hace el volcán de ensalada ahí en la pizza. Es increíble, no puede ser. Eso es un problema que tenemos. Ahora, en cuanto a esto, en cuanto a cantidad, cada pupusa salvadoreña tiene 300 calorías. Y el salvaje pide, deme 3 de queso y 2 de chicharrón. Un chocolate con leche, por favor. Y en los planes, deme una quesadilla, por favor. Una salvajada, una paliza de carbohidratos y grasa precisamente al organismo. Y ya se mencionó, el doctor Contreras y el doctor Ayani lo dijeron, existe glucotoxicidad y también existe lipotoxicidad. Y debe usted saber que la hiperlipemia postprandial produce lipemia retinal. Y hay depósitos de grasa lipídica dentro de la retina por hiperglucemia postprandial o hiperglicemia sostenida. Entonces debemos tener mucho cuidado con la cantidad. La siguiente ley de la nutrición es la ley de la calidad. Se refiere básicamente a que el alimento debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo todas las sustancias que lo integran. Es decir, debe escoger de todos los grupos de alimentos que existen a disposición del ser humano una cantidad equivalente de cada uno de ellos. No el alimento mono. Usted, señora, que desayuna, plátano, y el día siguiente plátano, y el día siguiente plátano, y el día siguiente plátano. Eso es monotonía. Debe escogerse precisamente el abanico completo. Se dice que debe incluir todos los colores de los grupos de alimentos. El rojo del tomate, el naranja de la zanahoria, el amarillo del chile morrón, el blanco del arroz, el ocre de la berenjena, es decir, diferentes tipos de colores. La otra ley es la ley de la armonía. Se refiere básicamente a que aquí debe guardar una relación entre proporciones entre sí. Ni demasiado de una sola cosa, ni muy poquito de una sola cosa, sino debe estar perfectamente equilibrado para que el paciente tenga aporte de alto valor biológico de proteínas. Y las proteínas incluyen las del alto valor biológico, carne, huevos y leche y sus derivados. Y en todo el mundo las proteínas siempre son las más caras y los carbohidratos son los más baratos. El pan dulce es más barato que la carne. Por eso se va a dar cuenta de que en nuestra sociedad el incremento muchas veces de la hiperglucemia depende de lo que come la persona. Más barato comer el pan dulce que una libra de carne, vale 4 o 5 dólares. El pan lo dan, deme $1 de menudo. Sigamos. Y la ley de la adecuación se refiere a que debe estar adaptada a la necesidad del organismo. Un ejemplo muy fácil de explicar esto es lo siguiente. Si la persona es diabética y tiene hipertensión arterial, la adaptación significa seleccionar los alimentos propios para esa persona. Si la persona tiene diabetes, hipertensa y tiene 3 alimentos, una sopa de sobre, una sopa de vaso y una sopa de pollo hecha en casa, ¿cuál es la aconsejada y cuáles son los desaconsejados? La sopa de pollo hecha en casa es la aconsejada, mientras que la sopa de sobre, la sopa de vaso es desaconsejada. ¿Por qué? Por el fabricante, para que le dure en el estante, le pone monofosfato sódico. Eso incrementa la presión arterial. Y el doctor Contreras mencionó, hay un cotransporte del sodio con la glucosa, y el sodio incrementa la presión arterial. ¿Sigamos? Entonces debemos recordar que básicamente en la nutrición del paciente diabético debemos de escoger, según el grupo de alimentos, básicamente la cantidad que debemos de recomendar. Otro criterio que se utiliza en los pacientes que tienen diabetes en la alimentación es el índice glucémico. Yo le aconsejo que le pida a su paciente que busque o que alguien por él le busque el índice glucémico. Lo puede encontrar en las páginas en internet. Por índice glucémico entendemos la medición de la rapidez con que un alimento eleva la glucosa en sangre. Bueno, fíjese que yo desayuné un plátano maduro, me comí una porción de frijoles, le puse una porción de crema, me comí 4 pan francés y un café con 2 cucharadas de azúcar. Eso en cuanto le sube la glucosa después del desayuno. Me comí en el almuerzo una pechuga de pollo, le puse arroz con verduras, una ensalada, le puse
2 tortillas y metí un fresco de melón. Eso en cuanto le pone la glucosa a nuestros pacientes. Eso se llama el índice glucémico. Y en la noche me cené frijoles volteados o frijoles enteros, le puse queso untable, además me comí un guacamole. Y me tomé una leche cortada con café y le puse 2 cucharadas de azúcar. Y eso en cuanto pone la glucosa en el paciente. A eso se refiere el índice glucémico. Precisamente es la respuesta expresada a nivel porcentual con respecto a un alimento estándar que tiene la misma cantidad de carbohidratos. Este alimento, el índice glucémico, todo aquel que tiene un índice glucémico bajo, significa que cuando se consume causa una pequeña elevación de la glucemia, y entre más alto el índice glucémico, mayor cantidad porcentual e incremento de la glucosa. Usted puede ver que lo que se compara estándar es la glucosa, que es el alimento de referencia. Cuando se administra glucosa, eleva la glucosa en un 100%. Si lo comparamos con espaguetis, por ejemplo, el espagueti solo sube en 41% la glucosa. Y si comparamos, por ejemplo, la glucosa con respecto a pan blanco, ve usted que el pan blanco aumenta casi el 80% de la glucosa. Entonces, ¿y puedo comer pan francés, doctor? Cuando usted parte el pan francés por la mitad, ¿qué color tiene adentro? Es blanco, es pan blanco. El pan blanco hace eso. Entonces, hacemos precisamente la consejería, es la selección de alimentos. Un paciente adulto, cambiar de golpe la alimentación es muy duro, sufre mucho la persona. Entonces lo que se aconseja es una selección fraccionada en días alternos. Un día está bien, cómete el pan, otro día dale pan de fibra, pan de centeno, pan negro o pan doble fibra, que se lo coma en tiempo, que no lo caliente, y de esa manera vas a ir alternando básicamente la fuente de carbohidratos. Pero esto debe recordarlo siempre, hay alimentos que suben rapidísimo la glucosa. Y en este caso típico salvadoreño, en un paciente diabético. Doctor, mire, fíjese que estamos en la época del maíz, y hasta viene la cosecha y toda la cosa. Pregunta a la audiencia, de estos alimentos que están ahí, ¿cuál es el aconsejado y cuál es el desaconsejado? Doctor, ¿puedo tomar atol de elote? Y doctor, ¿me puedo tomar un atol de elote con elote? Y la riga me la puedo comer. ¿Y el tamal? ¿Cuál es el aconsejado y cuál es el desaconsejado? Desaconsejamos el atol de elote. Para que sea dulce, ¿qué le ponen? ¿Y eso qué efecto va a tener en el cuerpo? Hiperglucemia. Así que desaconsejamos el atol de elote. ¿Y qué aconsejamos? Tiene que masticarlo, triturarlo, y como tiene una envoltura de celulosa y hemicelulosa, entonces la digestión tiene que romper ese polisacárido, y eso evita que haya una excursión rápida del carbohidrato del maíz hacia la circulación. Por lo tanto, va a tener una menor excursión de la hiperglucemia con ese alimento. ¿Se comprendió? Si el paciente usa insulina ultra rápida precomidas, entonces le podemos decir que se come una rigua que calcule más o menos la cantidad de carbohidratos que tiene, y según la relación indicada por el médico especialista, puede tener una unidad de insulina ultra rápida por cada 15 gramos, por cada 12, por cada 13, por cada 10, por cada 8 gramos de carbohidratos. Y se lo puede comer con insulina ultra rápida antes de esa comida. Ok, sigamos. Y finalmente, el último tema es la prescripción física. Como ustedes saben, y mencionó Celinita, yo tengo una especialidad de educación física y deporte, esto es de mi especialidad. Esto de la recomendación del ejercicio físico no es nueva, pero sí, porque, bueno, nació en el año 54 el American College of Sport Medicine, en donde hasta el año 78 se hizo una recomendación sobre diabetes, y en el 95 fue la CDC y el American College of Medicine, que son los que emitieron esta recomendación, que todos los adultos, sean enfermos o no, deben realizar 30 minutos más de actividad física aeróbica moderada, preferentemente todos los días de la semana. Sigamos. Ahora, el ejercicio físico, no confundirlo con actividad física o deporte. Básicamente es un subgrupo de actividad física. El ejercicio es una actividad estructurada, planificada, tiene objetivos, finales e intermedios, mejora la capacidad física, incrementa la capacidad funcional del organismo y combate este fenómeno que está muy arraigado actualmente en nuestra sociedad, como es el sedentarismo. Entonces, pregúntale al doctor Contreras, anda un pasómetro ahí que calcule la cantidad de pasos que él realiza en el día. A ver, ¿cómo se define el sedentarismo? Yo creía antes que el sedentarismo era precisamente el que está sentado todo el día. Las normas internacionales indican que el sedentarismo se define como toda persona que camina menos de 5.000 pasos por día. Y revisemos. ¿Y te levantás? Estar acostado 8 o más horas. Al baño. Casi tiene a 3, 4, 5 pasos el baño. Se cambia, baja al auto, se va al trabajo, a la universidad. Llega a sentarse a la universidad, llega a sentarse a la institución, a la clínica, al hospital.
Pasa sentado 4 horas, 6 horas, 8 horas. Luego se sube al auto o al autobús, microbús, regresa a su casa, se sienta a ver televisión, se sienta a estudiar y luego se va a la cama. ¿Cuánto caminó en el día? Menos de 5.000 pasos. Eso se llama sedentarismo. Una persona que camina entre 5.000 y este valor son poco activos. Aquellas que caminan entre 7.500 y 10.000 pasos son algo activos, y 10.000 o 12.000 activos, y por encima de 12.500 pasos altamente activos. La meta es que el paciente deje de ser sedentario, que al menos camine más de 5.000 pasos por día. Porque se demostró en este artículo publicado en el 2009, y esta diapositiva ya la he presentado antes, que ¿qué factor de riesgo mata más a la población? ¿Cuál de estos factores de riesgo mata más a la población? La diabetes como tal, hipercolesterolemia, la hipertensión, mira, es un papel importantísimo, los fumadores, la obesidad, pero mira, la baja condición física ocupa tanto en males, en female, hombres y mujeres, hasta tiene un 16 o 17% más de riesgo de matarnos que las enfermedades. No hacer nada mata. Entonces tenemos que estar convencidos de que nuestros pacientes diabéticos, no importa la edad, debemos animarlos a que hagan actividad física, ejercicio físico aeróbico. Sigamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ejercicio físico. Ya viene cómo se prescribe. La prescripción de ejercicio físico es un proceso metódico, sistemático, individualizado. No es lo mismo prescribir actividad física a una persona con capacidades especiales que una persona que tiene las 4 extremidades, por ejemplo, o que tiene baja visión, o que ha tenido úlceras anteriormente en el pie, o que tiene trastorno de equilibrio, que es frágil, o que tiene vértigo. Entonces es completamente individualizado. Y esto debe crearse a partir de un programa de ejercicio físico hecho por los especialistas. El ejercicio físico, ¿cuáles son los objetivos que buscamos? Básicamente es el incremento de la actividad física de todos los individuos, particularmente mejorar la forma física de cada persona, mejora la salud porque disminuye los factores de riesgo para enfermedades cardíacas crónicas, y además la realización de ejercicio físico más sano y seguro. La persona que hace ejercicio físico regularmente se siente mejor y está mucho mejor. ¿Cómo se prescribe ejercicio físico? ¿Dale? Debemos de recordar esto: FIT de frecuencia, intensidad, tiempo y duración. ¿Sigamos? La frecuencia se define como el número de días de ejercicio físico por semana en la que se realiza el entrenamiento, la sesión o cualquier actividad. Depende de la duración y la intensidad del ejercicio. Y se recomienda, fíjese bien, esto lo puede indicar a sus pacientes, ejercicio físico aeróbico de 3 a 5 días por semana. No es necesario que el paciente se inscriba en un gimnasio, no es necesario, ni lo recomendamos. Basta y simple que caminen para que sea suficiente. ¿Sigamos? La frecuencia, por ejemplo, entrenar o hacer ejercicio físico menos de 2 días a la semana no produce ningún aumento significativo en el consumo de VO2 máximo, pero en pacientes obesos y hipertensos diabéticos estos pueden realizarse en sesiones diarias trabajando diferentes tipos de intensidades, inclusive intensidades muy bajas. ¿Sigamos? La intensidad es el grado de esfuerzo que exige un ejercicio físico y es la variable más importante. ¿Sigamos? Depende de la frecuencia cardíaca máxima de la persona y de ahí precisamente se va a prescribir la intensidad del ejercicio físico. No es lo mismo en un joven con una persona adulta mayor. La fórmula precisamente que propone la American College of Sport Medicine en estas fechas es utilizando la fórmula que ya se conoce, la 220 menos la edad en años, y un ejemplo que tiene 25 años, la frecuencia cardíaca es 220 menos 25 años de edad, es una frecuencia cardíaca máxima de 195 latidos por minuto. Yo quiero obtener el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, lo multiplico 195 por 0.9 y me da ese valor. A este valor, precisamente, fíjese bien, es lo que puede llegar a esa persona con un rango seguro, pero a esta edad, a 25 años, sin riesgo de enfermedad cardíaca, sigamos. Sin embargo, se observó que esa fórmula no siempre recoge los latidos reales en las personas. Por eso este autor, Tanaka, en el año 2001 diseñó esta fórmula en las personas de adultos mayores, que la fórmula anterior no permite reconocer muy bien. Entonces la fórmula de Tanaka implica que se tiene un factor constante que es 208, debe hacerse esta operación, el factor de 0,7 multiplicado por la edad, y ponemos un ejemplo, que tiene 75 años el paciente, diabético o hipertenso, y le prescribimos actividad física. 208, que es un factor constante, multiplicado en paréntesis 0,7 por 75 me da ese valor. Ahora, aquí depende,
Si es un paciente no entrenado, que no es sedentario, entonces yo voy a pedirle el 60% de esa frecuencia cardíaca máxima y multiplico 155 por 0.6 y me da un valor de 93,3 de latidos por minuto. Esa es la frecuencia segura para ese paciente sin que el ejercicio físico produzca efectos adversos en el sistema cardiovascular de ese paciente. Si lo tengo muy bien y ha mejorado, puedo pedirle el 80% de la frecuencia cardíaca y en este mismo paciente puedo subir que el ejercicio físico y la frecuencia cardíaca llegue hasta 124 latidos por minuto con rango completamente seguro para este paciente. La siguiente. Esta tabla la va a encontrar en la publicación que el doctor Contreras va a hacer, la puede consultar y son diferentes tablas para hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. Y esta es la tabla básicamente que recoge desde no hacer nada hasta el ejercicio intenso extremo, la cantidad de METs que se consume, el gasto calórico, etc. Vea que el reposo precisamente es un MET nada más, un equivalente metabólico. Equivalente metabólico significa que se consumen 3,5 mililitros por kilo por minuto de oxígeno en la actividad física. El reposo básicamente no. Y lamento excepcional lo que el ejercicio físico violento, intenso, machos, alfa, lomo plateado, bueno, solo 2 METs. Mejor pase la aspiradora o vaya a caminar a la tienda, etcétera. Consume más METs, sigamos. Y esta tabla tampoco me va a tener, es los METs que se consumen con el tipo de actividad física que pueden hacer. De 4 a 8 se considera bajo METs, de 8 a 10 se considera moderado y más de 12 METs se considera un ejercicio de alto consumo METs. Y el tiempo que recomendamos básicamente es que el ejercicio puede ir desde muy pocos minutos hasta alcanzar los 60 minutos por día. Existe un estudio que lo voy a mostrar más adelante con respecto al tiempo. Los ejercicios aeróbicos se observan después de 20, pero principalmente después de 30 minutos de ejercicio físico. Beneficios cardiorrespiratorios después de 20 y la pérdida de peso, el ejercicio físico ocupado como herramienta para perder peso, se alcanza este objetivo después que de ejercicio aeróbico de entre 45 y 60 minutos de ejercicio continuo. Y se va aumentando gradualmente hasta que la persona tolere la fatiga, aumente la capacidad cardiovascular en la persona. Y sigamos. Se recomienda precisamente obtener 30 minutos de ejercicio de intensidad leve o moderada. Personas no entrenadas, baja visión, contra todo el equilibrio, de baja intensidad, persona que está muy bien, que no tiene otra complicación que le impida moverse, moderado. Y si es un paciente joven, que es atlético, bueno, puede hacer episodios de ejercicio intenso. O series cortas de 10 minutos hasta sumar los 30 durante el día. 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. Quiero mostrarles a los colegas y a ustedes, este estudio lo hice precisamente el año pasado en la Facultad de Ciencias Humanidades, en la Instituto de Educación Física y Deportes, el año 2015. Un grupo de chicos de la carrera quería saber si el ejercicio físico tenía un impacto en el nivel de glucosa de las personas, pero querían saber si un tiempo determinado tenía impacto. Se decidió una caminata de 10 minutos de duración en pacientes diabéticos en La Palma, Chalatenango. Y las tablas se encontraron con el grupo etario de las personas con nivel de glucosa pre-ejercicio y nivel de glucosa post-ejercicio en pacientes reales en la unidad de salud de La Palma en Chalatenango. Y como usted puede ver en la gráfica, tras 10 minutos de caminata en pacientes diabéticos de área rural, desde el más joven hasta el de mayor edad, no tuvo cambios estadísticamente significativos en el nivel de glucosa de las personas. La siguiente. Y en mujeres diabéticas de La Palma, Chalatenango, que también caminaron 10 minutos, tampoco hubo ninguna modificación en el nivel de glucosa tomada con medidor de glucosa. Por lo tanto, 10 minutos de ejercicio físico no tienen absolutamente ningún impacto en la mejoría metabólica de las personas. Por eso aconsejamos que el ejercicio físico debe ser siempre más de 30 minutos. Si la persona tiene problemas de movilidad, problemas de osteoartrosis, entonces recomendamos que lo divida 10 por la mañana, 10 por la tarde y 10 por la noche. Y haga finalmente los 30 minutos. Creo que vamos terminando. Y finalmente la duración. Si empezamos la actividad física, aconsejamos un mes de caminata durante 30 minutos, de 3 a 5 veces por semana. Ya alcanzó este objetivo, ya pasó el mes. De 2 a 6 meses camina 1 hora, 5 veces por semana. Y de 6 meses en adelante el ejercicio físico es de por vida. De por vida, sigamos. Y aquí tiene básicamente los objetivos, modalidades, qué mejora, qué no mejora, sigamos. Y finalmente, ya con esto para terminar,
los especialistas en educación física y deportes estamos haciendo un llamado a toda la población nacional a que se sumen a esta actividad, se llama Movimiento Vital. Queremos ser motivadores precisamente para que nuestra población infantil o juvenil deje de ser sedentaria. Algunos zambajes quisieran meter hasta el carro en el supermercado para no tener que caminar ni del parqueo. El movimiento vital está diseñado precisamente para que todas las personas practiquen algún tipo de actividad física, inclusive caminar, el simple acto de caminar, o deportes o ejercicio físico de recreación como la natación, el ciclismo de recreación, el baile o la danza o la simple caminata tienen un impacto porque 30 minutos de ejercicio reducen hasta un 40% el riesgo de desarrollar diabetes y las complicaciones en diabetes tipo 2. Esta es la última diapositiva. Muchísimas gracias por su atención.